Bien, damos la bienvenida a Amílcar Bronal. Él es un gran amigo, siempre trabaja con el tema de la felicidad, del bienestar, del sentido de la vida. Tiene una amplia experiencia. Te agradecemos, Amílcar, por estar acompañándonos en toda esta propuesta de gerencia de la felicidad para mejorar el desempeño laboral. Por tu formación de psicólogo organizacional, nos vas a apoyar muchísimo por esa gran experiencia que tú tienes. Bien, pero cuéntanos pues para ti cómo es que concibes la felicidad, cómo es que la felicidad llega a las personas. ¿Qué nos podrías comentar sobre ello, Amílcar? Bueno, muchas gracias, Milenis, por esta invitación. Siempre que pensamos en el Perú, pues tenemos muchos sentimientos de afecto por ello. Y te comentaba antes de empezar que justamente con la red latinoamericana hicimos un viaje por el Perú, desde Lima hasta Machu Picchu, vía terrestre, pasando por todos estos interesantes lugares, Huacachina, líneas de Nazca, eh, Arequipa, Puno. Y obviamente pues tenemos un afecto muy grande gracias a este conocimiento ya de primera mano que tenemos de la gente peruana, de su calidad, de su cordialidad. Obedeciendo a tu pregunta, bien, ¿cómo asumimos la felicidad? Desde el modelo de orientación transicional confluente para el sentido ético de la vida, entendemos que la pregunta por la felicidad es siempre una pregunta por el bienestar. Es una pregunta por el sentido, es una pregunta por el propósito. Entonces hay unas perspectivas que podemos llamar superficiales en el tema de la felicidad. Y esas perspectivas superficiales tienen que ver con que se le achaca todo el tema de la felicidad o la responsabilidad de la felicidad al ser humano como si fuera un ente aislado. La felicidad depende de mí. Yo no soy más feliz porque no quiero. O yo no soy más feliz porque no madrugo más. Yo no soy muy feliz porque no me esfuerzo más. Y de pronto una línea equivocada del coaching o superficial del coaching enfatiza demasiado en lo motivacional, la actitud motivacional. Entonces asocian felicidad con estado de ánimo. Y eso me parece que es bastante inexacto, porque el tema de la felicidad tiene que ver con el propósito, por lo menos en tres grandes áreas de la vida. Encuentro propósito en mi vida intrapersonal e interpersonal, en mi vida familiar, de pronto de pareja, pero también encuentro propósito en mi vida laboral. Es el tema que este modelo de gerencia le apunta un poco más de manera enfática. Pero encuentro propósito o sentido en la comunidad a la que pertenezco, a la que me vinculo, a la que sirvo. Entonces, esta visión que trabajamos desde la felicidad es más desde ese sentido. Primero que todo, entendemos que la felicidad no se encuentra, no es algo que yo como que me tropiezo y encuentro allí una persona, un grupo de personas que me dan la felicidad. Tampoco depende de los otros exclusivamente. No es algo que yo encuentro, sino es algo que construyo cuando abordo unas preguntas existenciales que tienen que ver con ya que nos piden tres preguntas y es básicamente como por el enfoque existencial de ser o no ser, to be or not to be. Las preguntas fundamentales aquí es tener o no tener, hacer o no hacer, estar o no estar. Esas son las grandes preguntas existenciales que tienen unas grandes variantes hasta que nos llegan a estas 24 preguntas que ustedes van a ver en un videito de 3 minutos en algún otro momento, que busca redondear esa visión global bastante gruesa de pronto, hacia simple vista, pero que tiene que ver con el tema de la conciencia, la campana como símbolo de la conciencia, como esa Tinkerbell, como esa campanilla de Peter Pan, como la conciencia de Pepe Grillo. Entonces, diría en esta primera parte, por resumen, que la construcción de la felicidad tiene que ver con una búsqueda en la conciencia, con un trabajo sobre la conciencia intrapersonal e interpersonal, que es con ese C, con ese C, pero también con la conciencia de tipo comunitario colectivo, que es ese deber moral ante todos los debemos, valga la redundancia. Entonces, creo que en principio ese es el gran abordaje que proponemos. Me parece muy bien. Mira, pasamos mucho tiempo de horas trabajando en las diversas empresas, en las organizaciones, instituciones públicas,
gran cantidad, si nosotros hacemos una sumatoria del tiempo que pasamos trabajando, en realidad, estamos quitándole a nuestra vida familiar, ¿no es cierto?, mucha dedicación. Entonces, ¿cómo tú crees que podríamos nosotros asociar, alinear la felicidad de la persona con nuestro desempeño laboral? De tal manera de que no estemos hablando que mi lady que va a trabajar se parte en dos, ¿no? Una es mi lady trabajadora y otra es mi lady familia, o mi lady de repente en su entorno social. ¿De qué manera crees tú que podríamos ayudarnos a poder de alguna manera vincular o alinear esos aspectos para que todo esté vinculado y la persona logre lo que desea y necesita, que es la felicidad? Bueno, pues es una pregunta muy interesante y más que interesante, provocadora, para hablar de unos aspectos de base. Todo el mundo del trabajo está inmerso en esta sociedad contemporánea. Y esta sociedad contemporánea ha sido descrito por los filósofos, por los sociólogos, entre ellos Byung-Chul Han, que está muy de moda, este coreano de formación alemana, que es filósofo. Y a él habla mucho de la sociedad como sociedad del riesgo, perdón, como sociedad individualista, sociedad del cansancio, sociedad del miedo, sociedad de la incertidumbre, sociedad líquida, como decía Bauman. Entonces, debemos entender primero, en el ámbito laboral no podemos desconocer que vivimos en una sociedad del cansancio, voy a recuperar ese término, de la sociedad del cansancio, donde nunca tenemos ya tiempo libre, donde el trabajo absorbe absolutamente todos los espacios, no solamente de la vida laboral, sino de la vida personal, mientras que traemos el trabajo a la casa, con el tema de la virtualidad, con el tema de la pandemia, entonces resulta que se rompe ese límite entre el tiempo del trabajo y el tiempo libre, porque después de las horas de la jornada laboral seguimos trabajando. Aquí en Colombia se produjo una ley de desconexión laboral que obliga a los empleadores a no enviar información extemporánea fuera de las horas de trabajo, o que si la envía, entonces va con la noticia de que no se toma en cuenta hasta la siguiente jornada laboral. Entonces, este es un primer contexto, entender que vivimos en una sociedad en donde nunca el tiempo es suficiente, en donde siempre se va a pedir más al empleado, en donde siempre hay algo más que hacer, en donde siempre queda algo pendiente para mañana. Y eso produce una actitud de agotamiento, una sensación de agotamiento laboral y una sensación también de que nunca el empleador está compensando de manera suficiente al empleado. Entonces surge el capítulo que llamamos salario emocional, que es un término también que ha venido surgiendo como a manera de compensación por ese trabajo y algunas veces sobrecarga laboral que el empleado asume. Entonces ese salario laboral tiene que ver con, por ejemplo, aquí se da Día de la Familia. Entonces cuando se da un Día de la Familia, el empleador le está compensando al empleado y dice, bueno, estamos reponiendo algo del tiempo que le hemos quitado a su familia dentro de su casa, dentro de su tiempo libre, y le vamos a dar un día al semestre, como es el caso acá. Entonces, esos son elementos que tienen que ver con que no es el tema, la felicidad no es el tema de mí mismo, la felicidad, la realización, el propósito, el sentido tiene que ver con una relación, en este caso, laboral, empleado, empleador, patrono, empleado, patrono, obrero, como queremos decir. Entonces, es que necesitamos también entender que hay unas mediaciones que hay que establecer. Y yo enfatizaría por ese lado el salario emocional. ¿Qué cosas entiende? O sea, básicamente lo que el empleado entiende como salario emocional es tiempo libre, tiempo compensado. Ya hay países desarrollados en donde están implementando jornadas laborales no de 5 días, sino de 4, bajo el principio de que la productividad no se incrementa por la cantidad de tiempo laboral. Es decir, se ha demostrado, los estudios han demostrado en la psicología organizacional, que una persona que trabaja 6 días produce menos que la que trabaja 5. Ese tiempo que muchas veces le obligan a los empleados a trabajar el sábado en la mañana, porque es un tiempo muy como de la casa, como que la gente dice, bueno, como me están obligando a trabajar ese sábado, pues no voy a hacer mayor cosa,
llego un poquito más tarde, llego más como la corbata, voy 3 veces al baño, atiendo al público de una forma más lenta, más pausa, o sea que finalmente no está produciendo más, está produciendo menos. Entonces son cosas que el empleado debe entender, pues que si le metemos el tema aquí a la felicidad, pues sería como una falsa felicidad. No, yo soy feliz el sábado y me arreglo y me visto, y me organizo igual que todos los días de la semana cuando realmente estamos sintiendo que nos están robando tiempo, que nos están quitando tiempo. Que esto que me están pidiendo que yo haga en la jornada extra, lo pude haber hecho de lunes a viernes o no sé, pronto lo siento menos duro cuando me alargan media hora a la semana. Entonces como que me esfuerzo por producir más durante la semana que el hecho de que me obliguen a trabajar un tiempo adicional que después nunca voy a sentir adecuadamente compensado con el tema del salario emocional. El día del cumpleaños, también ya se está institucionalizando un poco el tema de que como salario emocional a mí me van a dar un día libre el día de mi cumpleaños y obviamente pues eso sí lo siento como un beneficio. Entonces está lo objetivo versus lo subjetivo. Entonces, una cosa es como ve el empleador el tema de la jornada laboral, otro como lo percibe el empleado. Entonces, eso es como un elemento allí que voy dejando como de forma más concreta, ¿no? Ya adentrándonos en el mundo laboral y dejaría un elemento también para la conciencia, me disculpas, cuando hago clean, es como que hago un clic, porque yo me hago una conexión de, bueno, listo, encontré una conexión, y esa conexión es con el tema de fika sueco. Resulta que los suecos tienen un estilo de vida, una amiga sueca con la que hice un conversatorio hace menos de un año, y me decía, para los suecos, el hecho de tomar tinto, ¿para qué hacemos tinto? Porque es oscuro. El hecho de tomar un café, ellos lo entienden como salario emocional. Porque el café, ellos, o sea, primero que Suecia es el país que más café toma en el mundo. Más de la mayor cantidad de café per cápita. Pero que el café además lo paga el empleador. No va de mi bolsillo. Y segundo, está dentro de la jornada laboral. Es lo que todos usamos, el tiempo que gastamos generalmente en cualquier empresa y es 30 minutos. Pero eso está como muy reglamentado, es como muy religioso dentro de la cultura sueca. Ese tiempo es del empleado para su descanso, para conversar. Y finalmente, los empleados casi nunca se sientan a tomarse un café sin estar hablando del trabajo. Así sea en la hora del descanso, así sea inclusive después de la jornada laboral. Entonces, esos espacios que se van construyendo, lo que implican es que la felicidad tiene también como convivir un estilo de vida, que yo vengo promoviendo un poco el slow life, la vida lenta, que no es hacer las cosas lentamente, es disfrutar. Si me voy a tomar un café, no es a la cartera, no me doy el gusto de tomar el café, degustarlo y también degustar la compañía, en este caso, como yo degusto este conversatorio contigo, mi lady, lo aprecio, lo saboreo, trato de que las cosas no salgan a la carrera ni atropelladas, sino como que doy lo mejor de mí, estoy con la mejor disposición, busco el tiempo más adecuado. Entonces tiene que ver con, volviendo al tema de felicidad, tiene que ver con vivir un estilo de vida que me permita disfrutar de lo que hago, disfrutar del trabajo, pero también disfrutar de los compañeros de trabajo, así sea de manera habitual. Mira que virtualmente espero que tú percibas el aroma de este delicioso café que me estoy tomando. Efectivamente, Amílcar, tal como tú lo comentas, ¿no? Es tan importante tener ese tiempo para el colaborador, para que se siente y haga un poco ese espacio de relajación que le permita posicionarse hasta bien en la propia distribución de sus tiempos y su interacción con sus compañeros, con sus mismos jefes, ¿verdad? Y mira qué importante es también la capacidad que tenemos para escuchar a los demás y la capacidad de poder expresar para que se nos escuche de manera asertiva, ¿verdad? Estamos hablando un poco de grandes desafíos para las personas, ¿no? ¿Qué tanto puedo hablar sin agredir y decir lo que deseo decir? No decir algo que no quiero decir o decirlo incompleto, ¿no?
pero también tener la capacidad de poder escuchar lo que otro me dice para poder, pues, comprender y empatizar con el colaborador, con mi compañero de trabajo, ¿no? O con mis propios jefes. ¿De qué manera crees tú que podríamos nosotros un poco evaluar esa capacidad de escucha que tenemos para fortalecer los trabajos de equipo? Bueno, se ha dicho con énfasis que muchas veces escuchamos para responder. No escuchamos para comprender al otro. No escuchamos para saber desde dónde estaba parado el otro, sino somos muy reactivos, somos muy automáticos. Ya, inclusive no esperamos a que la persona termine de preguntar cuando ya estamos contraatacando, porque se entiende la conversación eso como un ataque, como una confrontación. Entonces, en ese sentido, y hay también teóricos que hablan de eso, bueno, yo debo escuchar al otro. A ver, bueno, aquí hago también un replanteamiento, como un llamado a la conciencia. Yo quiero escuchar al otro. Yo puedo preguntarme, ¿yo quiero escuchar al otro? ¿O yo debo escuchar al otro porque es el jefe? ¿O porque es mi superior? ¿Yo puedo escuchar al otro o yo necesito escuchar a otro? 4 variantes de la misma pregunta. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo puedo? ¿Qué es lo que yo debo? ¿Y qué es lo que yo necesito? Que es donde yo quiero enfatizar. Necesito. Entonces, cuando yo entiendo que yo necesito escuchar al otro, yo necesito entender al otro, esto es una dimensión muy diferente al de la obligación. No, yo debo escucharlo simplemente porque tiene una figura de autoridad y entro en esta dinámica de que yo necesito entender al otro y lo que necesito entender es qué es lo que el otro necesita de mí. ¿Cuál es su necesidad real? ¿Cuál es su necesidad trascendente? Y tengo un caso real, ahorita el jefe nos llama, el colegio nos llama a una reunión y lo que sabemos es que detrás de esa llamada es muy diferente a lo que dice en el comunicado escrito, pero detrás de eso hay una inconformidad, hay unas quejas, hay unos rumores, hay un ruido que está detrás de eso, pero lo que yo necesito es entender qué es lo que él necesita de nosotros como equipo de trabajo, en este caso de psicólogos, orientadores, trabajadores sociales. Entonces, básicamente es una primera, cambiar de actitud en la medida de que no es escuchar al otro para responderle, para replicarle, para contestarle, sino de tomarme el tiempo para entender qué es lo que hay detrás, qué es lo que hay en el trasfondo de ese correo electrónico o ese llamado a una reunión, qué es lo que hay detrás. E ir sin prevenciones. No, yo voy una vez preparado, y aquí tengo en la agenda y yo le voy a decir esto y esto y esto y esto. Porque pues cuando se asume una relación laboral en temas de confrontación, pues ya sabemos lo que puede resultar de allí, ¿no? Entonces, básicamente es como una actitud, bueno, yo no sé si la palabra será conciliadora, pero sí por lo menos una actitud, como tú dices, de empatía, una actitud de asertiva, en cuanto a que en principio, pues yo debo, quiero, puedo y necesito, sobre todo necesito escuchar al otro. Eso es como un gran planteamiento respecto a lo que tú me decías. Entonces tengo un tiempo para hablar un poco de un estilo de vida también que se promueve, que es el Ikigai. En ese estilo de vida del Ikigai, no sé si comentamos de eso ahora o Sí, tómate el tiempo. estamos en la... Te estamos escuchando, estamos atentos. Bueno, entonces, el Ikigai también que es un modelo, un estilo de vida, porque quiero hablar de varios estilos de vida. En ese estilo de vida, el Slow Life, es muy afín a ese estilo de vida del Ikigai japonés, en donde uno de los principios, uno de los varios principios que se han estudiado es tómatelo con calma, tómatelo con calma, disfruta el momento, da un paso a la vez, muy de la filosofía del Feng Shui, de los movimientos lentos, de respirar profundo, del combatir ese estrés laboral en el que vivimos, del afán del día a día, de hacer
cosas a la vez, y tómatelo con calma. Y también otros principios tiene que ver con eh, disfrutar sin exceso. Disfrutar sin exceso. ¿Hasta dónde? Sí, necesito descansar. Pero todos sabemos que cuando descansamos más de la cuenta, como que también nos sentimos mal con nosotros mismos. Entonces, dejo en principio eso, sobre todo con el tema de la comunicación, la forma en que yo asumo la comunicación con ellos. Que no necesita, no necesariamente es que yo me tenga que meter a budista, ni que tenga que ir una línea trascendental del Feng Shui o del Tai Chi, no, simplemente tómatelo con calma. Escucha al otro porque lo necesitas, no es porque debes, no es una obligación, es que tú necesitas escuchar al otro, no para responder, sino para entender. Muy bien, miren, está tan en realidad enraizado el estrés que ante cualquier noticia, ante cualquier situación que hay que hacer, es más, a veces no hay ni necesidad de estresarse porque todo está calculado, pero aún así lo tenemos en el inconsciente, ¿no? Y empieza la preocupación a pesar de que está previsto, ¿no? De que no podría causar situaciones de riesgo. Pero un poco entendiendo también de que las personas siempre queremos que las cosas salgan bien. Queremos, esperamos, Mi lady, y te escuchamos. tú le diste la campana, tú le diste mi campana en mi conciencia, porque tú hablaste, a veces no somos conscientes, a veces no somos conscientes. ¿Sí? Entonces yo me pego de eso y hago una sinapsis ahí, de que no somos conscientes, que detrás de esa situación de rechazo hay una situación existencial de rechazo. Entonces yo aplico las mismas preguntas en la dimensión del estar. ¿Dónde quiero yo estar? Y también, ¿dónde no quiero estar? Somos muy de la cultura positivista, de que yo quiero, yo necesito, yo voy a hacer, pero no nos detenemos a pensar, ¿dónde no quiero estar? ¿Qué no quiero tener? ¿Qué no quiero hacer? Entonces, esas preguntas son de un nivel superior de conciencia que no son de lo instrumental, no es simplemente si tengo que hacer un trabajo o no, no es simplemente si tengo que preparar una actividad o no, sino que detrás de una negación hay una reflexión existencial un poco más profunda. ¿Por qué no quiero entregar el plan operativo anual que siempre me piden y que yo sé que hay que entregarlo y que no es porque el jefe haya insistido en eso, sino que yo sé que eso hay que hacerlo? O sea, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué detrás de esa postergación, de esa procrastinación? No, eso como es tan aburrido, eso como está, voy a dejarlo para después, voy a dejarlo para después, voy a dejarlo para después. Y de pronto para después fue que se me pasó la fecha y terminé en un conflicto laboral porque detrás de eso, de pronto está la negación, es que no quiero estar haciendo, no quiero hacer lo que me piden y no quiero estar en ese ámbito laboral. Entonces, a eso me refiero con que hay que hacerse preguntas existenciales, porque si no hacemos esas preguntas, si no resolvemos esas preguntas, siempre vamos a vivir en una situación de conflicto con nosotros mismos y con lo que estamos haciendo. Entonces uno no puede buscar la felicidad y vivir en conflicto con lo que tiene, a nivel no solamente a nivel económico, sino a nivel de potencialidades. No puede vivir en conflicto con lo que hace y no puede vivir en conflicto en el entorno en el que lo realiza y con quién lo realiza. Entonces, detrás de eso son unos conflictos existenciales que yo tengo que resolver. En algunos casos, posiblemente no es la mayoría, pero sí hay preguntas existenciales que tienen que ver con eso. ¿Estoy donde quiero estar? ¿Estoy haciendo lo que realmente quiero hacer? ¿Estoy aplicando toda la potencialidad que tengo, por lo menos a nivel académico, lo que estoy haciendo, o lo que estoy haciendo es porque debo estar ahí? Porque tengo que estar ahí, porque no tengo más opciones, porque no he visto una nueva forma de vivir de una forma más conforme conmigo mismo. Y en esas tres dimensiones de que he ido mencionando, lo académico, lo interpersonal y lo social, que muchas veces tiene que ver con que, como todo está relacionado, muchas veces el conflicto interpersonal afecta a lo laboral y viceversa.
Son preguntas que tarde que temprano tenemos que resolver a nivel de la conciencia, no a nivel de lo que me conviene circunstancialmente. Efectivamente, así es. Si no nos podemos saltar ese renglón, porque después nos vemos interactuando con otras personas, pero si nosotros no hemos solucionado esas cuestiones que son principales para nuestro desenvolvimiento, tienen después problemas ya en la convivencia, ¿no? Tienen la convivencia porque como yo no me siento a gusto haciendo lo que estoy haciendo, porque no he aclarado mi panorama principalmente, el personal, no lo he aclarado, tampoco me permite actuar de manera limpia con los demás. Y cuando digo limpia, me refiero a que con distractores, ¿no? Entonces, hay cosas que me distraen, pero que no las tengo claras porque no están alineadas a lo que yo quiero para mi proyecto personal. O si podrían estar ahí, tampoco me he ocupado un tiempo para poder ir aclarando y ver de qué manera puedo yo aprovechar ese espacio que tengo de desarrollo para mi desarrollo personal, ¿no? O para mi progreso personal, ¿no es cierto? Pero en ese vaivén siempre tenemos algunos problemas, digamos, interpersonales, ¿no? Porque tampoco he aclarado mis principios, tampoco he aclarado lo que yo necesito, lo que yo quiero para mí, y por lo tanto, cuando interactúo con los demás, siempre va a haber algunas resistencias en la interacción. Entonces yo digo, bueno, yo pienso de esta manera y nadie me va a cambiar. Yo quiero que las cosas sean así porque yo soy muy firme en mis ideas. Entonces, ¿cómo, Amílcar, podríamos nosotros mejorar esa situación de cómo es que la firmeza y las relaciones interpersonales podrían a la vez sinergizar para mejorar las colaboraciones? Bueno, primero yo quiero presentar como una discusión de base bastante natural del estudio humano en Martin, que habla de las necesidades humanas. Entonces, desde esa perspectiva, entendamos que trabajamos no solamente para generar subsistencia y protección. Subsistencia, comida, vestido, vivienda, protección, seguridad social, pensiones y ese tipo de cosas, sino que hay 8 necesidades más. Entonces, busco subsistencia, protección, afecto, trabajo por afecto, porque hay un componente emocional muy grande frente a eso. ¿Qué tanto me siento yo satisfecho con eso? Protección, la protección, afecto, identidad. Sobre todo, el trabajo es una gran fuente de identidad, aunque hay unos que dicen que cada vez menos estas generaciones nuevas definen quiénes son con base en lo que hacen, pero yo insisto en que la identidad se construye, mucho de la identidad se construye con base en lo que yo hago como profesional en este caso. Identidad, entendimiento, trabajo para entender este mundo, para entender qué papel ocupo yo en la sociedad, qué propósito tengo yo en la vida. Libertad, el trabajo también me permite tiempos de trabajo, pero también tiempo libre, tiempos, todo cosas que yo puedo hacer como el propio tiempo, viajar, por ejemplo, como estilo de vida es algo que el trabajo me permite. Si no fuera por el trabajo, pues no me podría ir de vacaciones, no podría viajar a donde yo quiero. Un sentido de libertad, de participación. Estar en este trabajo me permite, por ejemplo, pertenecer no solamente a la institución educativa de la que pertenezco, sino a una red local de profesionales de orientación, a una red nacional e internacional de profesionales de la orientación. Entonces, eso también cumple con mi necesidad de realización en la participación. La recreación, la creación y la recreación, eso me permite, por ejemplo, crear videos que pueden ser útiles en la vida de las personas y la necesidad de comunicación. Entonces, esas 10 necesidades: subsistencia, protección, afecto, identidad, libertad, participación, creación, recreación, comunicación, son las razones por las cuales trabajo. Y no solamente el hecho de generar subsistencia. Entonces, tal vez la idea sería como hacer una lista de verificación. Mirar en qué medida este trabajo que tengo, esta condición laboral que tengo, me permite de manera sinérgica un solo satisfactor, que es el trabajo, me permite realizar todas esas necesidades. Entonces, como psicólogo, como orientador educativo, puedo no solamente generar subsistencia y protección, sí, claro, afecto, identidad, participación, comunicación, creación, entendimiento, participación, libertad, comunicación. En mi caso yo diría que sí, en la mayoría de estas
necesidades existenciales, aunque obviamente siempre se puede mejorar, siempre se puede avanzar un poco más, siempre se puede como sentirse uno un poco más realizado en cada una de estas necesidades. Cuando yo permanentemente estoy haciendo ese cuestionamiento, digo, bueno, ¿cómo puedo generar mayor calidad de, cómo puedo realizar mejor mi necesidad? O este trabajo es el óptimo, el espacio óptimo para realizar todas estas necesidades. Entonces, en esta medida, son, como decía, tenemos que devolvernos un poquito, tenemos que devolvernos un poco y hacer esas reflexiones existenciales que son las que nos van a dar respuesta de si estoy donde quiero estar o estoy allí porque me toca estar y si puedo estar en otro espacio. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo puedo? En este caso sería la pregunta. ¿Qué puedo? ¿Dónde puedo estar? ¿Dónde puedo estar para realizar mis necesidades de una mejor manera? Muy bien, Amílcar. Mira, en relación a lo que estás comentando, he podido ver un video que precisamente tú lo has publicado y refiere, lo voy a compartir para que todos los que estemos acá y podamos ver posteriormente también el video. Son 24 preguntas existenciales para construir el sentido de la vida, la felicidad. ¿Me permites compartirlo? Sí, claro, con mucho gusto. You're giving me wind and rain, some kind of butterfly. Baby, you can't be this. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, I don't wanna tease it, baby. Get me there, that's just fine. Think it, baby. Just me. Baby, you're fine. You're giving me wind and rain. Some kind of butterfly. Baby, you can't be here down. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna change it, baby. Cause I can't get so my life. Oh, but I don't miss you, baby. So let's be fine. Oh, fine. You're chilling with the rain. You're some kind of butterfly. Yeah, you whip up my fine. Chilling with the rain. Some kind of butterfly. Die. Don't leave me there.
expediente. Muy bien, gracias, Amílcar. Bueno, vamos, fuertes palmas, una hermosa producción que estás desarrollando y presentando en el formato de video. Te agradecemos bastante. Y sigamos conversando, ¿no? Si todavía no hemos superado nosotros esas preguntas vivenciales, existenciales. Amílcar, ¿me estás escuchando? ¿Nos dejamos escuchar? ¿Sí, Amílcar? Ah, perfecto. Gracias, Lisa. Gracias por contestar. Esperemos que Amílcar esté todavía en línea. Parece que sí. Bueno, Amílcar seguramente se va a conectar nuevamente, pero estamos viendo nosotros de que el tema de la felicidad consiste en realidad, no es un regalo, no es en que pensar en que alguien te va a traer felicidad, consiste en realidad en una construcción personal que basa su contenido en un autorreconocimiento, tal como Amílcar nos está comentando en el video. Si nos hacemos esas preguntas existenciales que aparecen en el video y que nos permitan hacer ese reconocimiento de decir, bueno, ¿para qué existo? Estoy acá, que estoy de acuerdo con lo que hago, está de acuerdo con mi proyecto personal. Entonces, si no podemos saltarnos esas preguntas para poder luego entender de que puedo mejorar mi felicidad mediante la convivencia, mediante mi desarrollo profesional, mis quehaceres diarios. Solamente voy a ser feliz siempre y cuando yo misma tenga clara todas estas ideas, ¿no? Tenga claridad en todas estas ideas. Entonces, Exacto. claro, Amílcar, dime, según tu experiencia, Amílcar, ¿cómo podríamos nosotros convertir la felicidad de las personas en la principal cadena de valor en las organizaciones? Bueno, yo te respondo de pronto siendo reiterativo, encontrando un sentido trascendental a lo que hago. ¿Sí? Yo coloco un ejemplo de pronto muy elemental, una ama de casa que no trabaja de manera remunerada, que digamos toda su vida se ha dedicado a atender a su familia. Uno podría decir de mala manera, pues ese es un trabajo que no es trascendental, que no es trascendente, o sea, que no incide desde fuera, ¿no? Pero si se lo preguntamos a la ama de casa, nos va a decir, no, claro, esto es trascendental, porque afecta la vida de las personas que yo amo, a la vida de las personas a las que yo quiero dedicar mi vida, y es trascendental en esta medida. Y el hacer todo el trabajo doméstico, que es tremendamente ingrato, que es tremendamente duro, que es tremendamente desconocido y que todo el mundo lo ha dicho, tal vez en los trabajos más pesados del trabajo doméstico, porque nunca se acaba, porque siempre hay algo más que hacer y porque no te están pagando por eso. Pero si tú lo ves como algo trascendental porque está incidiendo en la vida de las personas a las que amas, le estás facilitando la vida a todos los que dependen de ti, le estás proporcionando los elementos necesarios, sí es trascendental. Entonces, si yo no entiendo el transportador público, el señor que maneja un bus público, dice, no, yo simplemente trabajo aquí porque me toca conseguir el ingreso para la casa, pero yo simplemente voy del punto A al punto B. Ese es uno. Pero el otro que ve su trabajo como algo trascendental, está cuidando personas, está facilitándole la vida a las personas, está protegiendo a las personas en su trayecto, está pendiente de quién se sube, de quién se baja, si es de la tercera edad, si de pronto está enfermo, si de pronto necesita un poco más de atención. Lo ve como algo trascendental. Entonces, y eso me hace feliz, eso me hace sentir que lo que hago tiene un propósito, que sirve para algo, que no es simplemente por ganar un sueldo. Mire que en el caso del trabajo doméstico ni siquiera me estoy ganando un sueldo. Sin embargo, lo hago como algo que trasciende, que afecta positivamente la vida de las personas. Entonces, para ver como un valor agregado la felicidad, hay que discutir eso. ¿Para qué sirve mi trabajo? ¿A quiénes beneficia mi trabajo? Lo que yo hago realmente incide positivamente en otros y es una cadena de beneficios, porque
solamente lo que yo hago beneficia a otros, sino que yo estoy dentro de una gran cadena de beneficios a la comunidad lo que sí. Entonces es lo que llamamos sentido de pertenencia. Si yo no siento que pertenezco a una comunidad, ya sea una comunidad local, una región, un país, un estado, el mundo, o la familia, la sociedad, pues lo que yo hago no le voy a dar trascendencia, no le voy a dar importancia. Y entonces digo, pues ¿para qué lo hago? Si finalmente no le importa a nadie. Si no pasa nada con lo que hago, si lo hago o no lo hago, da lo mismo. Entonces creo que esa es una discusión que hay que dar. Coloco un caso contrario. La sociedad danesa tiene un modelo que se llama el Juga. Juga danés es como que una decisión, una separación. Yo separo diametralmente el mundo del trabajo del mundo de mi vida privada. Mi casa es mi palacio, yo allí no doy entrada a todo el mundo, sobre todo por la cultura invernal, pues a nosotros les gusta hibernar en su casa, tener jacuzzi, tener muchos libros, tener música, tener un espacio de descanso y nunca hablan del trabajo en su casa. Nunca llevan trabajo a su casa. O sea, respetan ese espacio. Igual la esposa o el esposo o el cónyuge, bueno, con la que convivan, pues como que también es injusto que muchas veces, digamos, si nos descargamos con ellos, traemos todo lo que nos contamina, todo lo que nos estresa a la casa. Entonces, somos parte también de ese proceso de extender la jornada laboral, porque empiezo a quejarme del jefe en la casa, y es que el jefe dijo eso, y es que los compañeros tal cosa, y es que fulano, y es que cuando, y sobre todo cuando le metemos el tema del chisme y lo emocional, no, y es que fulanito anda con mi cita, o sea, eso se vuelve un tema que yo diría que muchas veces contamina ese ambiente de la casa, que debe ser privado, que debe ser de relajación, qué bueno que yo pueda tener en mi casa un jacuzzi, qué bueno que la música sea la que yo quiera, qué bueno que llegue a la casa y no traiga los problemas que no puedo resolver en la casa, los problemas del trabajo. Entonces son dos posiciones. Uno, yo debo entender cuál es el sentido fundamental de mi trabajo en la sociedad, en la cultura, en la empresa, en la universidad o en el sitio, en el colegio donde yo trabajo. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el beneficio? Y lo otro es, obviamente es subjetivo, pero cada cual lo pone en práctica según quiera, es como que separar lo laboral de lo familiar, porque yo no me llevo mis problemas de la familia al trabajo, aunque hay gente que sí lo hace. Entonces, yo no pretendo resolver los problemas del trabajo en la casa, ni los de la casa en el trabajo. Entonces, como que guardar las distancias, hacer una separación sana, me parece que es muy sano. Y lo he experimentado de manera personal en mi familia, en donde cada vez comento menos cosas del trabajo en la casa. Porque eso, aunque no es conflicto directamente que se genera, pues es una incomodidad. O sea, ¿para qué empieza a contar cosas del trabajo que aquí no podemos solucionar? Mira, lo que tú has dicho ciertamente pasa un poco por una disciplina, ¿no? Un orden lógico. Cada escenario tiene su lugar de desempeño para poder solucionar las situaciones de desafío que se presentan diariamente, ¿no? Entonces, podríamos decir nosotros que la actitud que tenemos para poder ser proactivos, tanto en escenarios de familia, tanto en escenarios de trabajo, podría determinar la integración, tanto en mi familia como mi integración laboral. Podríamos decir, bueno, yo tengo una situación desafiante en mi casa, tengo este problema, tengo una situación desafiante en mi trabajo, tengo este problema. Mi actitud proactiva para poder solucionar. Porque si yo tengo una actitud de procrastinación, una actitud perdedora, fatalista, no puedo, ¿no? Obviamente no voy a asumir el reto, no me voy a atrever, me voy a sentir incompetente y eso va a hacer pues de que de alguna manera ya vaya perdiendo vida, ¿no? Es mi vida, pierdo mi sello personal. Entonces, es importantísimo desarrollar esa proactividad en estos escenarios difíciles para la integración laboral, por ejemplo. ¿Qué nos puedes comentar sobre ello? Bueno, me parece muy pertinente esa pregunta porque me permite hablar de algunos elementos. Uno de esos es que detrás de la proactividad, lo que
que yo espero que haya, no sé si es lo que debe haber en todos los casos, es una convicción de que todo problema tiene una solución. Eso es primero. Yo debo creer que todo problema tiene una solución. Así tenga yo la visión de túnel, cuando uno entra en el problema uno no ve sino aquí oscuro, no ve las soluciones, y no ve de pronto por ahí una luz muy lejana, pero aquí es muy difícil que uno vea las soluciones. Pero tengo la convicción de que allá al final del túnel hay una solución. No sé cuál, pero tiene que haber una solución. Alguien también ha dicho que todo problema tiene solución, y si no tiene solución, no es un problema. La muerte. ¿La muerte tiene solución? No, no tiene solución, por lo tanto, pues no es un problema. Entonces, ¿para qué me preocupo yo de algo que no puedo, no puedo hacer? Y el otro principio es el principio del mejoramiento continuo, que significa, y recordemos que siempre hay una forma de mejorar los procesos. Siempre, siempre. Puede ser en la casa, de pronto me meto a la cocina y digo, oiga, ¿cómo puedo mejorar este espacio que es estrecho, que de pronto no está iluminado, que de pronto tiene muchas cosas? Listo, siempre hay una posibilidad de mejorar, sobre todo desde la psicología ambiental, ese tipo de cosas. Entonces, siempre hay algo que mejorar, ¿no? Siempre se puede mejorar y todos los problemas tienen solución. Entonces, puede que la empresa, la universidad, el colegio, la escuela esté en el, no sé, 93% del desempeño que se espera. Bueno, siempre podemos aspirar al 94%, al 95%, ¿por qué no? Al 100%, pero pues ese es un trabajo en donde muchas personas tienen que estar involucradas, donde todos tenemos que creer eso. Y ahí voy con el tema organizacional de la visión y la misión. La famosa planeación estratégica, y yo como psicólogo organizacional fui formado en planeación estratégica. Yo en el 90 y, yo me gradué en el 92 y salí con mi manual aquí bajo el brazo de gerencia estratégica. Entonces, hay cosas que sigo recuperando, y una de esas es tener una visión y una misión clara. Muchas veces los empleados no comparten esa visión ni comparten esa misión. Muchas veces no la conocen. Muchas veces está pegada en una pared de la institución, pero allí se queda. Nos olvidamos que trabajamos todos que debiéramos trabajar todos en función de esa visión y esa misión que está ahí pegada en la pared, pero que yo ni me acuerdo cómo dice, de pronto eso no se lo sabe ni el gerente. O sea, como que eso no es parte de la vida organizacional, eso no es institucional, eso es apenas algo que quedó ahí pegado. La cultura japonesa inclusive tiene dentro del modelo de la teoría Z, tienen hasta himno de la institución. Y antes de empezar la jornada laboral se forman todos los empleados y cantan el himno de la empresa y sienten la empresa de alguna manera, pero no sé si eso es estilo militaresco, de pronto sea apropiado para nosotros como latinos. Pero sí abogo mucho sobre el tema de recuperar este tema de cuál es la visión, cuál es la misión y qué debo yo hacer, para qué me están pagando a mí, para que contribuya, en qué parte de esa visión estoy involucrado, en dónde tiene que ver conmigo, en dónde habla acerca de mí, de qué es esa visión. En resumen es, la proactividad tiene que ver con encontrar solución a los problemas, ver la proactividad también desde el punto de vista del mejoramiento continuo y eh, todo esto dentro del marco de una visión y una misión que hay que oxigenar, que cada año yo creo que hay que decir, oiga, acordémonos de la visión y la misión, de pronto cambiémosle aquí, cambiémosle allá, mejorémosle, pongámosle aquí una coma, o esto ya como que esto ya pasó de moda. Bueno, yo creo que es por ahí ese tema de lo institucional. Muy bien. Mira, a ver, hablando un poco de visión, misión, hay que entender también de que las organizaciones, dentro del diseño, de la proyección de su visión y misión, también es en su quehacer tomar a la persona como prioridad, ¿verdad? Porque he visto visiones donde toman la productividad, toman el desarrollo del medio ambiente, toman el tema de repente de innovación y tecnologías, pero no toman la felicidad de las personas. Cuando en realidad me gustó mucho, por ejemplo, la visión de Sony, ¿no? Que tiene como parte de su visión la realización de las personas que trabajan ahí en su empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque la visión ya involucra en realidad la realización tanto de los colaboradores como de las personas que adquieren el producto.
Eso creo que hay que puntuar claramente, ¿no? Para la elaboración de las visiones en las organizaciones. Y yo te pregunto algo, Amílcar, ¿no? Cuando estamos nosotros hablando de la construcción de la felicidad, estaríamos hablando nosotros de una posibilidad, una realización, una utopía, un discurso de un deber ser con una moralidad, ¿no? El debe ser así, una prescripción moral, ¿no? Debe ser así, debe ser así. ¿Cuáles son las perspectivas que tú tienes sobre este tema de la construcción de la felicidad en las organizaciones? Bueno, hay un autor que se llama Ballesteros que resuelve ese conflicto entre el deber ser y el querer ser. Y él dice, simplemente ese conflicto se resuelve en el poder ser. Entonces no se trata simplemente de la teoría del deseo, lo que yo deseo, todo lo que lacanianamente puede haber en el inconsciente, de lo que yo quiero para la empresa, de lo que yo quiero para la organización, ni de lo que yo debo. Es que yo le debo a la organización respeto, yo le debo a la organización trabajo, yo le debo a la organización entrega, yo le debo, que dice el autor, que es como la sociedad del deudor moroso, como que yo me siento en deuda con todo el mundo. Nicolás Buenaventura decía eso, la teoría del debe y el puede, el debe y el quiere, se resuelve en el puede. Entonces, cuando yo le digo a un empleado, es que usted tiene que llegar temprano, porque está en sus manuales de función. Empezó a generar resistencia. Yo sé que eso es cierto. En el caso que yo colocaba desde la entrega del informe, yo sé que debemos entregar. Yo sé que está dentro de mi función. Yo sé que es mi obligación y yo sé que no es un requerimiento inadecuado que me hace. Pero cuando yo cambio el discurso por el usted puede llegar a tiempo, usted puede entregar el informe, usted puede, entonces estoy parándome en la teoría de la potencialidad, lo que sí es posible, realizar. Entonces, entre el deber y el querer, la posición intermedia es el poder. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para cumplir nuevamente con ese tema de lo institucional, la visión, la misión? No la visión para toda la vida, la visión, ¿qué podemos hacer para cumplir una misión hoy, hoy, hoy? ¿Qué podemos hacer para apuntarle a esa visión y misión de la institución? Entonces, allí yo creo que se resuelve mucho ese conflicto entre la obligación, el compromiso, y si quiero, si no quiero, sino como que, bueno, ¿qué podemos hacer? Y eso también tiene mucho que ver con la proactividad, entender que eso sea. Ahora, colocar como un valor agregado la felicidad de una empresa, pues me parece interesante, pero vuelvo, insisto, más que la apuesta por la felicidad, la apuesta por el sentido de la propósito de vida. Muy bien. Entonces, ahí cae la pregunta de Madura. La pregunta nos dice así, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podemos enriquecer esa cultura de felicidad en las organizaciones? Que no pase desapercibido, que no pase como que, bueno, sí, está bien que sean felices, qué bien, lo aplaudo, pero en realidad las organizaciones que brinden la gerencia de la felicidad, que vean que se puede incorporar en el planeamiento estratégico, en los sistemas operativos, que se tenga que evaluar como un indicador de desempeño la felicidad también de los colaboradores, para medir también sus logros personales y la alineación a los procesos organizacionales, ¿no? ¿Cómo podríamos enriquecer este modelo de gerencia de la felicidad? Bueno, a mí se me ocurre un poco sacado de la manga y más bien sacado de la discusión. Y es que el aporte que podemos hacer en el tema de la felicidad es construir unas definiciones operacionales de qué entendemos por felicidad. Porque seguramente lo que yo entiendo por felicidad no es exactamente lo que tú entiendes por felicidad. Entonces necesitamos una construcción colectiva, como entrar en esa dinámica de lo intersubjetivo y construir literalmente una definición operativa de qué entendemos por felicidad en esta institución, no en el país, no en la región, no en el continente, no, qué entendemos por felicidad aquí nosotros. Para eso, también la teoría de Magnier nos ayuda. Para definir un fenómeno, en este caso la felicidad, necesitamos tres elementos.
que tiene ese concepto que llamamos felicidad, que elementos conceptuales básicos tiene. ¿Qué hace o qué podemos hacer con ese concepto de felicidad? ¿Y en dónde opera ese concepto de felicidad? ¿En qué ámbito se realiza y bajo qué dinámicas? Entonces yo diría que sin eso entramos como en un limbo. Colombia no sé por qué aparece, a veces aparecen las tablas de los países más felices. No sabemos por qué. Porque como no tenemos un concepto de qué es lo que están viviendo ahí en esas escalas de felicidad, pues yo no puedo decir ni sí, ni no, ni nada, porque no sé cuál es el concepto de felicidad que están manejando. Entonces, a mí me preguntan, yo soy feliz, me hacen una pregunta existencial muy gruesa porque tengo que responderme esas 24 preguntas que yo presento allí en la matriz existencial para poder decir si realmente soy feliz. Y termino resolviendo la cuestión de que, no, para mí el problema es, si yo tengo sentido, yo le encuentro sentido, el hombre en busca de sentido, mire que el tema no es el hombre en busca de felicidad, es busca de sentido. Seguramente si yo encuentro sentido a mi vida, no lo encuentro, si yo construyo sentido a mi vida interpersonal, si le construyo sentido a mi vida laboral, si yo le construyo sentido a los espacios sociales en los que convivo, con seguridad voy a construir felicidad. Muy Eso bien. sería mi cuestión. Extraordinario. Y efectivamente así es, ¿no? Sin sentido, una vida sin sentido y sin propósito no va a alcanzar logros, porque no tiene esa capacidad de proyectarse, ¿no? Y los logros son aquellos que te van a dar esas satisfacciones que conducen a la construcción de la felicidad, porque los logros finalmente son personales. Tú sientes que has logrado, porque hay muchos casos donde las instituciones sienten que logran, pero en realidad el colaborador no, ¿no? Piensan que es otro el que Sí, logró, sí, pero no es el colaborador que se siente logrado, ¿no? Exitoso. Y eso es lo que de alguna manera tenemos que alinear. Amílcar, te pedimos 3 preguntas. Esto es un podcast y este podcast va a ser enviado al aula virtual de nuestros miembros que están acá. Algunos están por acá visitándonos. Si quisieran hacer alguna pregunta, los invito también a hacer las preguntas. Y también tenemos el caso de otro grupo bastante también significativo que lo va a tener en el aula virtual. Esto se va a trasladar y también necesitamos ahí 3 preguntas que tú creas bien hacerlas para poder desarrollar los foros de este podcast que tiene que ver pues con el logro de la felicidad. ¿Qué preguntas te gustaría hacerles a nuestros bueno, colaboradores? perfecto, me está bien perfecto porque luego te voy a enviar la matriz existencial de donde están esas 24 preguntas y por qué son 24 y no son más o son menos. Y de ahí retomo 3, de esas 3 preguntas que me parecen fundamentales. Una sería, bueno, todo obedece al ser, si te pregunta por el ser, Ortega Gasset dice, yo soy yo y mis circunstancias, pero ¿cuáles son esas circunstancias? Entonces las preguntas son, ¿qué puedes tener hoy, ahora? ¿Qué puedes hacer ahora? ¿Y dónde puedes estar? La dimensión del estar no es una dimensión estática. Cuando se pregunta por el estar es relación, es convivencia. ¿Dónde puedo estar? ¿Con quiénes puedo estar? ¿Con quiénes puedo relacionarme ahora? Que contribuyan a construir sentido o construir felicidad. Entonces son las 3 preguntas: el tener, el hacer y el estar. ¿Qué puedo tener? ¿Qué puedo hacer? ¿Y dónde puedo estar o relacionarme para construir felicidad o sentido o propósito o bienestar? Ya, para que contribuyan a tu vida, felicidad y existencia, ¿verdad? Esa sería la pregunta número 1. La pregunta número 2. Sí, la primera pregunta: ¿qué puedo tener que me permita construir propósito, sentido o felicidad? ¿Qué puedo hacer que me permita hoy construir sentido, propósito, bienestar, felicidad? ¿Y dónde puedo estar? ¿O con quiénes puedo relacionarme? ¿O cómo puedo relacionarme? ¿O a dónde tengo que dirigirme? ¿A dónde tengo que moverme? ¿Dónde puedo estar para construir sentido, felicidad o propósito o bienestar
en la vida. Ya. Para construirse. Ya, ¿dónde puede estar para construir sentido o felicidad? Muy bien, una proyección, ¿no? Muy bien. Cuéntanos algunas otras palabras, Amílcar, Sí, con las que exacto. quieres tú Siempre cerrar proyectivos. esta Cada cual lo participación. interpreta. Algunas, de repente, algunas palabras como para poder incentivar. Bueno, pues ante todo, pues agradecerte nuevamente. Sí, bueno, dejaría un poco como a manera de conclusión, y es que es una frase que he usado por mucho tiempo, de Hermann Hesse, que dice: el verdadero camino del hombre consiste en la verdadera profesión del hombre es construir un camino hacia sí mismo. Entonces, con esto agradezco la invitación que me dan para hablar de la felicidad de todo este modelo de gerencia, de la felicidad, de la actitud para mejorar el desempeño laboral directamente en Lady. Nos volvemos a encontrar después de habernos conocido en Loja, Ecuador. Y siempre dispuesto y muy agradecido y muy contento de poder tratar estos temas que siempre serán vigentes, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal y en el ámbito académico. Bien, Entonces, bueno, envíeme compártame sus respuestas, eso sí. me va a hacer muy feliz. Bien, de Y no todas olviden, maneras, siempre aprovechamos este la llamado a la campanita, conciencia. el alerta. El alerta, me parece muy bien, Amílcar. Para nosotros ha sido en realidad un privilegio contar con tu experiencia. Nosotros, para todos los que están asistiendo el día de hoy y los que puedan ver posteriormente al Amílcar y yo nos conocemos de las conferencias internacionales que damos en diferentes escenarios. Amílcar es una persona muy preparada, siempre muy proactivo, siempre muy dinámico y nosotros agradecidos también de sus grandes iniciativas. Gracias, Amílcar. Recibo un abrazo fraterno desde Perú. Todos los peruanos estamos acá recibiendo tus enseñanzas, tus experiencias compartidas. Recibe muchas bendiciones y esperemos vernos pronto también en otros escenarios. Muchas gracias. Hacemos buenas Bueno, tardes. muchísimas gracias. Ok, hasta luego. Hasta pronto. Un abrazo. Bien. Bueno, y también de tomarse el típico. Chao. Bien. Con los demás participantes a las 6 de la tarde retomamos con la otra, con el otro podcast. Muchas gracias. Pase buenas tardes.